MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días al auditorio. Esta es la discusión, la vieja discusión, decía Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo. Hay que saber cuándo meter el freno y cuándo finalmente soltarlo. El problema radica fundamentalmente en economías, en este fenómeno del coronavirus todos estamos metidos en el mismo barco, pero para economías donde más de la mitad de la población está fuera de lo que es el empleo formal, el tema se vuelve todavía mucho más difícil, Luis. Aquí hay dos partes. Una, la economía formal, que es la que está pidiendo, por favor, apoyos que tienen que ver con lo que tú planteas, que es, por favor, disminuyan impuestos, o sea, que no se paguen impuestos durante un tiempo, que eso le dé a las empresas cierto tipo de liquidez para que puedan pagar salarios sin que estén trabajando, y esto a su vez pues genere la posibilidad de que estas personas puedan pagar a su vez la manutención de las casas. Este sería un poco el círculo que te permitiría darle a la economía formal un determinado respiro y poder hacer esto, claro, endeudando al gobierno, decías tú con toda razón, endeudándolo, no hay de otra, porque dejaría de recibir impuestos. Esta sería una parte, y un sacrificio, por supuesto, mayor también para los propios empresarios que dejarían de ganar, no hay de otra, para mantener viva a la población que tiene que salir a trabajar en empleos formales y que de todas maneras no tiene ningún colchón con el que pueda resistir. Esa es la parte que pide el sector formal, que dice los programas sociales no son suficientes, porque la mayoría de los programas sociales son programas para una población económicamente activa que no es formal, Luis, y que esa ni siquiera sabemos dónde está, que anteriormente tenía un seguro popular que le daba la posibilidad de acceder a servicios de salud que hoy no los tiene ya, y que además no sabes ni siquiera dónde está esa población, cómo llegas a ella, cómo le das la posibilidad de seguir subsistiendo. Son la gente de la calle que vive de los puestos ambulantes, la gente que pues tiene en algún momento algún tipo de changarro que ni siquiera está registrado en Hacienda y que te da servicios de plomería y servicios de reparaciones o peluquerías que muchas de ellas ni siquiera están dadas de alta. Este tipo de grupos de sectores informales son sectores que verdaderamente asusta qué es lo que va a pasar, porque se van a quedar prácticamente parados durante 2 o 3 semanas o quizá un mes o 2, y que al no tener recursos van a fuerza van a ver obligados a acceder por otra vía, no quiero ni pensar cuál, a pues recurrir a entrar a los supermercados o a donde sea a tratar de encontrar la comida que requieren directamente para poder llevarla a sus casas y darle a sus hijos de comer. Este tiene que ser el esquema que tenemos que manejar, el de poder evitar este tipo de crisis social en los dos ramos, en el formal, por supuesto, con una canasta, que es lo que pide el CCE y distintos sectores formales, para poder seguir garantizando el flujo de dinero para aquellos que tienen mecanismos, y tenemos mecanismos para encontrarlos y apoyarlos, y el otro, que es mucho más complicado, que es aquel que se nos sale total y absolutamente de la propia economía formal, y que al estar fuera, pues se nos complica el poder acercarnos a él. Por eso es que la discusión es cuándo paramos y cuándo no paramos, qué es más barato, porque el problema radica, decían aquellos que dicen, hay que hacer esto lo más largo posible, porque si los paramos desde antes, pues se nos van a morir de hambre, de no tener con qué comer. Sí, este es un razonamiento, esto lo hizo en economías formales, ya no hablo de economías informales, esto lo hizo Inglaterra, lo hizo España, y hoy dicen abiertamente, lo decía Pedro Sánchez en España, no nos resultó, no paramos y se nos vino el virus encima, y hoy nos va a costar más caro, porque la avalancha del virus es mucho peor por no haber parado antes, y ahora estamos con la población enferma, con una
mayor cantidad de virus disperso y con un mayor tiempo de contagio que el que hubiésemos tenido si hubiésemos parado antes. Entiendo que es un cálculo difícil de hacer, pero ahí están los ejemplos de los que pararon antes y de los que pararon después. Es un cálculo muy difícil de hacer, pero pareciera que con una regla, con una premisa, con una máxima, sale más barato parar antes. Así es, Luis, tienes toda la razón. Sale más barato parar antes en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de vidas. Tienes la posibilidad de disminuir los contagios y bueno, te insisto, en este momento países con poblaciones económicamente activas informales tienen un problema mucho mayor, que por ello es necesario que los tiempos se reduzcan porque no vamos a aguantar. Son poblaciones que no tenemos la forma de ayudarlas, no hay control sobre eso y eso puede generar desbordamientos sociales sobre eso y por supuesto sobre los formales que también están ahí. El gobierno tendría que establecer con iniciativa, si no, y esto va a ser quizá peor que el propio coronavirus, Luis. El desbordamiento social es importantísimo. Es un tema difícil de abordar, pero que está ahí presente. Lo vemos ya hoy en algunos lugares como en Italia, en España. En un momento compartiremos con nuestro auditorio este video en donde sale una señora a correr y bueno, pues no puede salir a correr, hay contingencia, llega la policía, la detiene y la gente inclusive aplaude que la detengan, ¿no? Pero bueno, pues esto es temporal también, habrá que ver conforme va avanzando el encierro, también va avanzando una desesperación y son países con mayores disciplinas de las que puede tener México. Nos contaba nuestro corresponsal Inder Bugarín allá en Bruselas, allá en Bélgica, pues que la gente está acatando a pie de la letra los requerimientos de quedarse en casa, pero aquí en México es otra cosa, Ezra. Yo no veo a la policía realmente impidiendo que la gente salga y no veo a los vendedores, aunque no vendas nada porque hay menos cosas, pues impidiendo salir a vender, ¿no? Ese va a ser un gran tema, no lo veo, mucho menos con este gobierno. Esto no va a suceder así, pero digamos que esto tendrá que ser un proceso natural en donde desde el momento en que la gente empiece a dejar de salir, la cadena se va a ir produciendo. Esperemos que sea así, que sea un proceso natural. El otro es el problema del contagio, Luis. O sea, aquí el problema radica en que la gente, pero se va a ir contagiando y se va a ir contagiando de manera, los números son verdaderamente, pues sí, alarmantes, ¿no? La proporción de contagiados día con día te va generando una situación verdaderamente de pánico. Y lo que vas viendo es que en las zonas de más alto poder económico ves actividad prácticamente nula. En la medida en que te vas yendo a sectores populares, la gente, por la propia imposibilidad de quedarse en casa, los ves todavía trabajando normalmente y teniendo mayor contacto uno con otro. Y esto es lo que puede producir un contagio mucho mayor y problemas serios en el momento en que esto verdaderamente termine por esparcirse por todo el país. Creo que va a ser fundamental, insisto, lo que será probablemente en este día, donde pues la fase 2 y a partir de ello, insisto, políticas muy claras por parte del gobierno para tratar, uno, de mantener vivo el aparato productivo, o sea, lo que es la economía formal y lo más complicado, economía informal, que igual, como decías, Luis, viven al día, como muchos también en lo formal, viven al día y que si no encuentran la fórmula para seguirlos y proporcionándoles servicios básicos, una crisis totalmente desbordada sobre la cual no podremos tener control. Ezra, como siempre, un gusto poderte escuchar. Muy buenos días. Gracias, buenos días a todos.